Estados Unidos se prepara para la transición más caótica de su historia. ¿Qué consecuencias puede tener para la presidencia de Biden? La negativa de Donald Trump a aceptar la derrota imposibilita el comienzo del traspaso de poder, un proceso clave en el que la administración saliente comparte toda la información de la que dispone con la entrante, que empieza así a delinear las políticas que va a implementar, los riesgos en áreas sensibles como la seguridad nacional y la gestión de la pandemia. El gobierno federal de los Estados Unidos es un coloso que administra un presupuesto de 4,7 billones de dólares y que cuenta con una plantilla de casi 5 millones de empleados civiles y militares. Repartidos en múltiples agencias, tomar el control de esa estructura puede llevar muchos meses para un nuevo gobierno. Por eso, la transición presidencial es un momento crítico, que puede condicionar la primera parte de un mandato. Tan importante es este proceso que desde hace tiempo está cuidadosamente regulado y protocolizado. Algunas pautas las establece la costumbre, pero muchas otras fueron establecidas por la Ley de Transición Presidencial sancionada en 1963. Su finalidad es que haya un traspaso de mando progresivo a través de un cogobierno que comienza en los días posteriores a la elección y concluye el 20 de enero siguiente, cuando asume el nuevo presidente. Nada de eso va a pasar por el momento. A más de 10 días de los comicios y a una semana de que el consenso de analistas y observadores independientes diera ganador a Joe Biden con al menos 290 electores, 20 más de los que necesita para ser presidente. Donald Trump se niega a aceptar la derrota. Dice que él es el legítimo ganador y que su rival solo lo supera sumando votos ilegales, por medio de un fraude. A pesar de no haber presentado ninguna evidencia de irregularidades a gran escala, cree que la justicia le va a dar la razón. Al menos eso es lo que dice. Es cierto que el resultado de la elección no es todavía oficial. Primero, las autoridades de cada estado tienen que certificar quién ganó en su territorio, lo que puede demandar semanas. Luego, el 14 de diciembre se reúnen los electores de cada jurisdicción y sufragan por el candidato para el cual fueron electos. Y finalmente, el 6 de enero, el Congreso cuenta los votos electorales. Solo entonces el resultado pasa a ser oficial. Si siempre se espera tanto tiempo, nunca habría transición. Por lo general, hasta el recuento provisorio de los votos para que el perdedor reconozca al ganador y se ponga en marcha el cambio de mando. No está claro si Trump va a estar dispuesto a eso en algún momento, ni siquiera después de que los tribunales desestimen sus reclamos. Normalmente los funcionarios clave del gobierno saliente empiezan a compartir información con los miembros del nuevo equipo, especialmente en áreas como seguridad nacional. De hecho, se establecen oficinas casi paralelas durante un tiempo, para facilitar la transición. Esto se debe en parte a que la tarea es inmensa para la administración entrante. Hay presupuestos multimillonarios, más de 2 millones de empleados civiles y 2 millones de empleados militares, y unos 4.000 nuevos nombramientos por hacer. El caos de Trump impugnando los resultados hace mucho más difícil para Biden lograr una transición exitosa, explicó Paul Tesk, decano de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado en Denver, consultado por Infobae. Lo que se espera de una transición. La transición de Herbert Hoover a Franklin D. Roosevelt entre 1932 y 1933 fue una de las más caóticas de las que hay memoria. Los Estados Unidos y el mundo estaban sumergidos en la Gran Depresión y el gobierno carecía de respuestas. Tras perder los comicios y quedarse sin la reelección que buscaba, Hoover le ofreció a su rival demócrata un acuerdo para terminar su mandato lo mejor posible, pero Roosevelt lo rechazó. La imagen del presidente estaba tan desgastada que no quería contaminarse ni comenzar su gobierno condicionado por un pacto con su antecesor. Tras continuos reveses legales, Trump no reconoce su derrota pero menciona un posible nuevo gobierno en la Casa Blanca. Sigue aquí el minuto a minuto de estas elecciones pese a que Joe Biden superó los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia.
El mandatario Donald Trump aún no reconoce ese triunfo. En sus primeras palabras desde el triunfo de Biden, Trump menciona la posibilidad de que haya un nuevo gobierno en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump habló este viernes por primera vez desde que su contendor Joe Biden fue proyectado como el ganador de las elecciones en un evento en la Casa Blanca para informar sobre los esfuerzos de su gobierno para lograr una vacuna contra el COVID-19. Al brindar una actualización sobre los preparativos para producir y distribuir 300 millones de dosis de vacunas, el mandatario pareció reconocer el hecho de que habrá una nueva administración el próximo año, pero no llegó a decirlo explícitamente. Este gobierno no ordenará un confinamiento. Ojalá lo que suceda en el futuro, quién sabe qué administración será. Creo que el tiempo lo dirá, pero puedo decir que esta administración no decretará un confinamiento, dijo el mandatario. Luego de eso no mencionó los desafíos legales que mantiene en cortes, argumentando que hubo fraude en las elecciones sin presentar evidencias ni abordó el asunto de los comicios. Tampoco aceptó preguntas. Sin reconocer su derrota y tras días de silencio, Trump sugiere que pronto puede haber otro gobierno. Ex jefe de gabinete de la Casa Blanca critica duramente a Trump por no permitir la transición de gobierno. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, emitió una declaración oficial el viernes en la noche criticando al presidente Donald Trump por no ayudar con la transición. La demora en la transición es una creciente crisis de seguridad y salud nacional. No le cuesta nada a la administración actual comenzar a informar a Biden y a Harris, el nuevo jefe de personal y a todos los miembros identificados del gabinete y el personal superior, escribió Kelly en una rara reprimenda pública a su ex jefe. Kelly agregó que la desventaja de no hacerlo podría ser catastrófica para nuestra gente, independientemente de por quién votaron. El actual gobierno no tiene que ceder, pero debe hacer lo correcto en caso de que el sistema constitucional declare que perdió. No se trata del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. No se trata del presidente o del señor Biden. Se trata de Estados Unidos y de lo que es mejor para nuestra gente, escribió Kelly. Trump debería ordenar que el proceso de transición comience de inmediato. Es lo correcto y lo moral. Miles de seguidores de Trump protestan en Washington, D.C. tras derrota electoral. Unos 5.000 seguidores del presidente Trump, según cálculos de medios nacionales, protestan este sábado en Washington, D.C. tras los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo al candidato demócrata Joe Biden. Paren el robo. Ha sido la consigna este sábado. Sin pruebas ni evidencias, el presidente ha dicho que hubo fraude en estados clave donde perdió, especialmente en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Trump aprovechó la presencia de sus seguidores para salir en su convoy presidencial a saludarlos, como se muestra en esta imagen de The Associated Press. ¿Por qué los medios nacionales declaran el ganador de las elecciones en Estados Unidos? Desde hace 172 años, la agencia de noticias de Associated Press declara los ganadores de las elecciones en Estados Unidos, tal como muchos medios de comunicación lo hacen desde tiempos más recientes. Esto ocurre porque existe un vacío de información, ya que no existe un ente federal que tabula los resultados de cada uno de los 50 estados, más Washington, D.C., que además cuentan con sistemas de votación y leyes electorales distintos. Trump lanza acusaciones sin base contra autoridades en Georgia que realizan un recuento manual de votos. Desde el viernes en la mañana se lleva a cabo en Georgia un recuento manual completo de votos en la carrera presidencial donde el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, sobrepasa al presidente Donald Trump por más de 14.000 votos con un 99% de los escrutinios contados, según la información ofrecida por los distritos electorales el viernes por la tarde. Sin embargo, esto no impidió que Trump criticara duramente y sin fundamentos ni evidencias el proceso de auditoría estatal, que ocurre automáticamente cuando el resultado es muy estrecho. El decreto de consentimiento formado por el secretario de Estado de Georgia con la aprobación del gobernador Brian Kemp a instancias de Stacey Abrams hace que sea imposible verificar y hacer coincidir las fibras en boletas y sobres. Sabían que iban a hacer trampa. Debe exponer firmas reales, tuiteó.
que están tratando de ocultar. Ellos lo saben y todos los demás también. Exponga el delito. Varios medios nacionales proyectaron a Biden como ganador en Georgia este viernes. Univision Noticias no lo hizo porque su decisión se apega al análisis que hace la agencia de noticias de Associated Press, que todavía no lo ha proyectado como ganador, en parte porque existe un proceso de recuento de votos. No encontramos pruebas, dicen los fiscales asignados por el fiscal general para investigar las presuntas irregularidades electorales. Los fiscales federales asignados para investigar el presunto fraude electoral denunciado por el presidente Donald Trump pidieron al fiscal general William Barr anular el memorándum que los autoriza a indagar en las acusaciones sustanciales de irregularidades en el conteo de votos antes de que los estados certifiquen sus resultados. Los 16 fiscales señalaron mediante una carta citada por el diario The Washington Post que no han encontrado evidencia de anomalías sustanciales y refirieron que el memorándum de Barr los empuja a la política bipartidista. Barr ha sido criticado por pedir a sus fiscales investigar antes de que los estados certifiquen sus resultados, apartándose de la habitual postura del Departamento de Estado de esperar a esas certificaciones para evitar inmiscuirse en los resultados electorales. ¿Cómo logró Biden la victoria en Arizona, un estado tradicionalmente republicano? La lucha constante de las organizaciones comunitarias fue un factor clave en la victoria demócrata. De acuerdo con la firma encuestadora Latino Decisions, cerca de 450,000 latinos votaron a favor de Biden en el estado. La campaña de Trump retiró la demanda que había interpuesto,